Pensamientos cristianos. Esperanza en el fracaso por Paul Tripp. Romanos 8, 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuanto más entiendes la magnitud de la gracia de Dios, más precisa será tu percepción de la profundidad de tu injusticia. Y cuanto más entiendas la profundidad de tu injusticia, más apreciarás la magnitud del regalo de gracia de Dios. La persona que está conforme con su propia justicia no ha entendido en realidad la gracia, y la persona que no está impresionada por la gracia de Dios no ha entendido en realidad su pecado. Hablar de la naturaleza esencial de la gracia de Dios significa hablar en primer lugar del desastre del pecado. El pecado no se trata principalmente de actos de rebelión, sino primero que todo de una condición del corazón que da como resultado actos de rebelión. Tú y yo cometemos pecados porque somos pecadores. La condición de pecado nos hace incapaces de vivir a la altura del estándar de Dios. El pecado nos deja sin el deseo, voluntad o capacidad para hacer a la perfección lo que Dios declara que es correcto. Pero Dios no nos abandonó en este estado inevitable y de desesperanza. Envió a su Hijo para hacer lo que no podíamos hacer nosotros, para morir como nosotros deberíamos haber muerto y resucitar derrotando al pecado y a la muerte. Hizo esto para que pudiéramos descansar en una justicia que no es la nuestra y que satisface plenamente el requerimiento de Dios. Así que, aunque somos incapaces, tenemos esperanza. Podemos estar en pie ante un Dios perfectamente santo, quebrantados, débiles y fracasados, y no tener ningún temor porque estamos ante Él en la justicia de Jesucristo. Ya no tienes que esperar y orar que algún día des la talla, porque Jesús ya la ha dado por ti. ¿Cómo podrías escuchar unas mejores noticias que estas? Traducido de un texto por Paul Tripp. Que el Señor les bendiga.